Buenos días a todos. Vamos a continuar con la exposición, con la continuación de la filosofía del martillo. En el vídeo anterior habíamos visto la crítica al concepto de verdad, a la metafísica, basada en su filosofía del lenguaje. Y ahora continuamos con la crítica a la moral. Recogida en estos tres textos, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral fundamentalmente y Aurora. De la misma forma que se puso en cuestión la objetividad de los conceptos de la metafísica, Nietzsche pone ahora, en esta crítica a la moral, pone ahora en cuestión la objetividad de los valores de la moral. Se tratará de analizar el sentido originario de lo que se considera, de lo que se consideraba bueno y malo, para ver cómo evolucionan esos conceptos, lo bueno y lo malo, hasta convertirse en bueno y perverso con el cristianismo. De la misma forma que en la crítica a la metafísica y a la filosofía utiliza como herramienta, como método de análisis, la genealogía, aquí también, basándose en el método genealógico y en un estudio etimológico de los conceptos, estudia la evolución y transformación de los conceptos bueno y malo en bueno y perverso, pero ya en un sentido moral. ¿Cuál es el origen de los valores morales? Según Nietzsche, la cualificación moral de los valores se ha de aplicar a los seres humanos y no a las acciones. ¿Por qué? Porque todo sistema de valores es un reflejo de los instintos que dominan la vida, de quien los formula. Según sean los instintos vitales, recordar que Nietzsche es un filósofo vitalista, según sean los instintos, estos pueden ser plenos y poderosos, o débiles y atrofiados, lo que nos dará o proporcionará dos tipos de moralidad respectivamente. La primera es una moralidad de vida ascendente, noble, señorial, y la otra será una moral de vida descendente, plebeya, servil, etc. El valor de una moral dependerá, por tanto, de si está de acuerdo o no con la concepción de la vida, de una vida entendida de una forma puramente material, de puramente orgánica, entendida como fuerza expansiva, como voluntad de ser más. Las morales de vida ascendente son más valiosas porque son el resultado de unos instintos poderosos y fuertes que expresan la esencia de la vida. El sentido original que la aristocracia griega atribuía a la palabra bueno designaba aspectos característicos del hombre noble. Lo bueno es lo fuerte, lo noble, lo elevado. Este era un individuo pleno de vida, que se afirmaba en la existencia de la realidad en todas sus consecuencias. Para los primeros griegos, la virtud se asociaba a la idea de fuerza, entendida como fuerza vital. Lo malo, por el contrario, y en oposición, designaba a lo opuesto, ¿no? Aquello que era débil, enfermizo, que no tenía fuerza para asumir los aspectos instintivos, dionisíacos de la existencia. Y este tipo de individuo, este tipo de personalidad, era considerada inferior y vulgar. De estas dos formas de situarse en el mundo, la del hombre noble y la del hombre vulgar, surgen dos tipos de morales, dos sistemas de valores, que son, por un lado, la moral del señor y la moral del esclavo. La moral del señor se caracteriza, enumerar una serie de aspectos que son específicos, se caracteriza y surge de la autodisciplina, surge de una voluntad audaz, está dispuesta a la grandeza, pero también a la catástrofe, es heroica, ama el riesgo, se caracteriza por la veracidad de la palabra dada, por el dominio, el predominio de la fuerza, de la individualidad afirmativa de la jerarquía, considera bueno todo lo que eleva al individuo. Sus valores propios son la arrogancia, la fe en sí mismo y en su destino, la falta de compasión. Y en cambio,
La moral del esclavo surge del miedo, del temor a todo lo que es superior y a la propia vida. Busca, por tanto, en esta lucha, contraposición, busca la seguridad y evita la lucha, porque se siente inferior. El hombre esclavo es débil, vulgar, enfermizo, apocado, pusilánime, gregario, mentiroso, rechaza toda jerarquía y expresa una voluntad de igualación, de igualdad, de igualar, de nivelar todas las cosas a todo el mundo, representativo de la mediocridad, y se manifiesta en el espíritu del rebaño, donde se esconde. Considera bueno todo aquello que hace más soportable la vida en su estado de debilidad. Y los valores específicos propios son la compasión, la humildad, la resignación, la obediencia, la renuncia y el amor al prójimo. Esta es para Nietzsche una moral reactiva. ¿Cuáles son los valores que dominan la cultura europea actualmente? Para Nietzsche, en Occidente lo que predomina es la moral del esclavo. Una moral que busca debilitar y anular al individuo, que considera bueno solo aquello que beneficia a la colectividad. Para Nietzsche, la historia de la cultura europea es el progresivo predominio, el progresivo ascenso de los valores de la moral del esclavo, y que ha significado la rebelión de los esclavos en la moral. El camino recorrido es paralelo y tiene los mismos protagonistas que los que se ha producido en el desarrollo y evolución del conocimiento y la metafísica. La decadencia, sí, tanto en el ámbito filosófico, noxiológico como moral, se inicia con Sócrates, con el igualitarismo democrático de la Ilustración griega, con Platón, con el cristianismo, con los ideales racionalistas modernos y los movimientos sociales que defienden la moral de la compasión y la igualdad, como la democracia, el socialismo, el anarquismo, el comunismo. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se ha producido esta rebelión de los esclavos en la moral y cómo se ha instalado en el seno, en el corazón de la cultura europea? El origen de la moral se presenta como una lucha por conseguir el poder. Por un lado, tenemos en la Grecia antigua a los señores que representan los valores de la fuerza, del cuerpo. Y por otro lado, junto a ellos, tenemos a los sacerdotes, que se inventan la vida del espíritu. El sacerdote después, con el tiempo, será el clérigo, el intelectual orgánico, el propagandista, el filósofo racionalista. Bueno, en su origen es el sacerdote. Los sacerdotes, y en concreto el sacerdote judío, representan una degeneración, en primer lugar, y después una antítesis de la casta de los señores. El sacerdote es una especie, es una figura que un señor que ha perdido sus instintos y conscientes de su debilidad incuban y hilan y esparcen el resentimiento y el odio y el deseo de venganza contra todo lo que se les presenta como superior. Lideran y movilizan contra los señores a los esclavos, que ven en ellos un peligro para su propia existencia. El sacerdote representa el prototipo de la moral del esclavo. Su actividad fundamentalmente consistirá en presentar la situación del hombre del rebaño como si fuera una situación positiva, haciendo que sus miserias aparezcan como virtudes, la obediencia, la renuncia, la humildad. Con este trabajo, con la inversión de los valores, las cualidades del fuerte y del individuo vital, el que era el bueno, se consideraron ahora atributos del malvado, del perverso, y las cualidades del débil, las que eran malas, del hombre débil y enfermizo, el malo, ahora se consideraron atributos de lo bueno, pero ya en un sentido moral y actual. Según Nietzsche, lo que es auténticamente malvado y perverso es el resentimiento. Y el resentimiento es la causa de la inversión
de los valores. Es con el cristianismo como se hereda y cómo se consuma la transvaloración realizada por el sacerdote judío. Para Nietzsche, el cristianismo no es la religión del amor, sino del odio más profundo contra todo lo que es bueno. Y lo bueno es lo que se eleva, lo afirmativo, lo que afirma la fuerza vital. Cree Nietzsche en el texto de Aurora que la Ilustración podría haber realizado una superación de los valores decadentes, pero los mantiene intactos, aunque secularizados. Al final, finalmente, los fuertes han sido vencidos por las masas y les han creado mala conciencia. La alternativa nietzscheana consiste en recuperar los valores nobles y esa recuperación se llevará a cabo en la propuesta positiva, en la propuesta afirmativa del superhombre, que veremos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo trataremos estos aspectos, la muerte de Dios y el superhombre. Ya pasaremos a las propuestas del vitalismo nietzscheano. Hasta el siguiente episodio. Continúen atentos.